502, equipo 5. Montserrat Escobar, Gustavo López, Desiree López, Valeria Garduño e Iris Velázquez. Proyecto integrador, fase 1. Falta de cultura ambiental, separación de residuos. Antecedentes. La separación de los residuos, principalmente orgánicos e inorgánicos, se ha tratado de arraigar a la sociedad mexicana sin mucho éxito. Se conoce sobre esta separación, pero no se pone en práctica. La principal molestia que tenemos como consumidores podría ser el desagradable olor de los alimentos que están caducos o de los residuos orgánicos ya en conjunto. De igual modo, los desechos sanitarios. Esto hace que no nos queramos acercar al contenedor de basura, pero esa molestia se vuelve más grave después de que ya no es parte de nuestra rutina. Si seguimos con la molestia principal del consumidor, que es el olor, este no disminuye, pues se vuelve peor, ya que al estar en los vertederos en cantidades más grandes, molesta las zonas habitadas próximas a estos. Cuando no se separan estos desechos entre sí por sus características, el proceso por el cual pueden ser reutilizados no se puede realizar correctamente o en el tiempo estimado. En el caso de los desechos sanitarios, pueden contaminar a los otros, ya que estos pueden contener enfermedades y que de igual modo entran en contacto con las personas que trabajan en los vertederos. Actualmente, con la pandemia de COVID-19, lejos de suavizar el problema, este incrementó. Por ejemplo, el uso de gadgets por el confinamiento y los desechos de estos aumentaron en gran número. Según las estimaciones de la ONU, si no se hace una intervención adecuada, es probable que hacia 2050 se superen los 120 millones de toneladas anuales de desechos electrónicos. Pregunta problema. ¿Cómo la falta de separación de residuos afecta al medio ambiente y son causantes de la contaminación del suelo, agua y aire? Objetivos. Buscar propuestas de solución a la problemática planteada. Crear conciencia sobre los beneficios de la separación de residuos. Aplicar el proyecto verde en nuestro entorno inmediato. Sustento teórico. La contaminación ambiental se genera cuando los niveles de las sustancias ajenas a la calidad del aire rebasan sus límites de concentración, dando existencia a una gran diversidad de gases que se identifica en la atmósfera, que pueden producir graves consecuencias. Se puede determinar que los principales tipos de contaminación generan altos riesgos y daños al medio ambiente, por lo que consideramos importante mencionarlos y bajo esto, buscar una solución que se derive a cuidar de ellos, como es la contaminación del aire. El dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, es el contaminante que está causando en mayor medida el calentamiento de la Tierra. Todos los seres vivos emiten dióxido de carbono al respirar. Este se considera contaminante cuando se asocia con actividades humanas. La contaminación del suelo consiste en la introducción de elementos extraños al suelo o la existencia de un nivel inusual de un propio, que por sí mismo o por su efecto sobre los restantes componentes, genera un efecto nocivo para los organismos del suelo, sus consumidores, o bien es susceptible de transmitirse a otros sistemas. Martínez Sánchez, 2005. En la actualidad, cerca de 5 millones de personas en el mundo mueren por beber agua contaminada, una situación que se agudiza especialmente en aquellos contextos de exclusión social, pobreza y marginamiento. La industria es uno de los principales factores que provocan la contaminación del agua. Desafortunadamente, miles de empresas aún desconocen el buen uso que se debe dar a este recurso y vierten cantidades de productos contaminantes derivados de sus procesos industriales. Los ríos y los canales son los más afectados por estas malas prácticas. Algunas propuestas para combatir la contaminación serían las siguientes. Reduce tu consumo de carne y productos lácteos. Ayudarás a reducir las emisiones de metano que emite el ganado. Realizar compostaje doméstico, reduce el uso de fertilizantes, ahorras agua y reduce la cantidad de materia orgánica. Reducir la cantidad de materiales y bienes de consumo, solo consumir lo necesario porque los desperdicios son una fuente importante de contaminación. Y por último, no usar químicos tóxicos como el blanqueador o el amoníaco para el aseo, ya que son perjudiciales para los suministros del agua.
Con base en nuestra investigación documental se logró recolectar la información suficiente para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, la cual ya como antes mencionada es ¿cómo afecta la separación de residuos en el medio ambiente y los causantes de la contaminación del suelo, agua y aire? Si nos ponemos a analizar se registran grandes cifras de cientos de basura que generamos, eso solo serían meses, ya que si hablamos por años estas cifras nos llevan a miles de toneladas de desechos. Es importante tener en cuenta cómo es que nuestras acciones perjudican al ambiente y qué tenemos que hacer para poder regenerarlo y preservarlo más. Finalmente llegamos a la conclusión de que es necesario cuidar y proteger a nuestro medio ambiente, además de implementar diferentes acciones que sean gratas para este y dejarlo de dañarlo más. Fuentes de consulta. Jiménez, 2001, La contaminación ambiental en México, editorial Limusa. Vargas Marcos, 2005, La contaminación ambiental como factor determinante de la salud. Cisneros, 2001, La contaminación ambiental en México, Limusa.